El aroma a pino y salvia quemada inundaba el claro ceremonial, tan intenso que podía saborearlo en mi lengua, amargo y antiguo, como si la propia tierra estuviera observando. Me quedé de pie en el extremo del grupo, donde apenas llegaba la luz de las antorchas, retorciendo los dedos en la tela de mi sencillo vestido. No era tan elegante como los que llevaban las demás. No tenía bordados de seda ni joyas que reflejaran la luz del fuego, solo lino liso del color de la crema, que según todos combinaba con mi cabello pálido, pero que no hacía nada para que destacara. No es que quisiera destacar, quería desaparecer. A mi alrededor, las mujeres suspiraban y susurraban, su emoción crepitaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta. La ceremonia de emparejamiento, la noche más importante de nuestras vidas, decían. La noche en la que el propio rey Lycan elegiría a su reina entre las hembras solteras de la manada. Las veía arreglarse el pelo, pintarse las mejillas, practicar la inclinación de sus sonrisas. Parecían flores girando hacia el sol, desesperadas y hermosas. Yo me sentía como una mala hierba. Ponte derecha, Celeste. Mi hermana Mara siseó, apareciendo a mi lado. Estaba radiante con un vestido esmeralda oscuro. Su cabello oscuro estaba recogido para mostrar la elegante línea de su cuello. Todo lo que yo no era. Estás encorvada otra vez. ¿Quieres avergonzar a nuestra familia? Me enderecé automáticamente, aunque no lo deseaba. Estoy bien aquí, Mara. No necesito estar al frente. No tienes pareja y ya eres mayor de edad. Tienes que participar. Sus ojos se suavizaron ligeramente y me apretó la mano. ¿Quién sabe? Quizás esta noche sorprendas a todos. No le dije que no quería sorprender a nadie, que la idea de tener todos esos ojos fijos en mí, juzgándome, comparándome, encontrándome deficiente, me oprimía el pecho y me dificultaba la respiración. De joven aprendí que ser vista significaba ser herida. Era mejor ser invisible, era mejor ser olvidada. Los tambores comenzaron a sonar, profundos, resonantes, primitivos. Parecían provenir de la tierra misma, vibrando a través de mis pies y llegando hasta mis huesos. La multitud se movió, separándose como el agua, y sentí el cambio en el aire antes de verlo. El rey Silas Thornheart. Incluso su nombre sabía a poder y oscuridad. Nunca lo había visto de cerca. Los omegas como yo no se acercaban a la realeza, pero había oído las historias. Despiadado en la batalla, frío como el invierno. Un rey que había unido a las manadas mediante la fuerza y el miedo, que había perdido a su primera compañera en la guerra y nunca se había recuperado. Decían que su corazón se había convertido en piedra el día que ella murió, que necesitaba una reina, no por amor, sino por el legado, por los herederos y las alianzas. Salió del sendero del bosque y todas las mujeres del claro parecieron contener la respiración. Era alto, más ancho que cualquier hombre que hubiera visto jamás, y se movía con la elegancia de un depredador que hizo que algo antiguo e instintivo se me revolviera en el estómago. Tenía el pelo negro como la medianoche, más largo de lo que exigía la tradición, recogido hacia atrás para revelar un rostro de ángulos afilados y líneas duras. Las cicatrices marcaban su mandíbula y su cuello, prueba de las batallas que había sobrevivido. Pero fueron sus ojos los que me dejaron helada, grises como nubes de tormenta, y completamente, devastadoramente vacíos. Reconocí ese vacío. Lo había visto en mi propio reflejo en los peores días. Después de que murieran mis padres, después de que la manada decidiera que era demasiado débil, demasiado blanda, demasiado omega para importar, el tipo de vacío que viene de perder algo que no puedes recuperar. Las mujeres se abalanzaron hacia adelante, una ola de perfume y desesperación. Tropecé hacia atrás, presionada contra la áspera corteza de un roble antiguo. Este era su momento, no el mío. Que lo tuvieran. ¡Mi rey!, gritaban. ¡Por favor, mi rey! Se exhibían como ofrendas y yo veía el cálculo que había en ello. La hija mayor de la pareja Beta, hermosa y versada en política. La sobrina del sanador, hábil y gentil. La hermana del guerrero, feroz y orgullosa. Cada una era una elección lógica. Cada una era todo lo que yo no era. Silas se movió entre ellas como si fueran fantasmas. Su expresión no cambió en ningún momento. Ni placer, ni interés, ni siquiera reconocimiento. Escrutó a la multitud con esos ojos grises y apagados. Y me di cuenta de que estaba buscando algo que no esperaba encontrar. El deber.
Para él, esto no era más que un deber. Mi corazón se estremeció por razones que no entendía. El anciano más sabio dio un paso adelante, viejo y encorvado, y su voz resonó en todo el claro. Rey Silas Thornhart, ante la luna y los antepasados, has venido a elegir a tu compañera. ¿Ves a alguna digna de estar a tu lado? El silencio se prolongó. Podía oír el viento entre los árboles, el chasquido de las antorchas, la respiración nerviosa de alguien, la mandíbula apretada de Silas. Veo a muchas dignas. Sus palabras se interrumpieron. Giró la cabeza, rápido y repentino como un lobo que capta un olor desconocido. Y sus ojos, esos ojos grises y vacíos, se fijaron directamente en mí. Se me cortó la respiración. No, no, esto no estaba pasando. Estaba escondida en la sombra, pegada al árbol, invisible como siempre. Él no podía estar mirándome, pero estaba caminando entre la multitud. Las mujeres se dispersaban como hojas ante el viento. Su mirada nunca vaciló, nunca se apartó de la mía. Y con cada paso que daba, sentí un cambio fundamental en el aire entre nosotros. Calor, reconocimiento, algo antiguo e innegable que me hizo erizar la piel. Y mi loba Omega, tranquila y tímida, levantó la cabeza por primera vez en años. No, por favor, no. Se detuvo a 1 metro de distancia. De cerca era abrumador. Todo poder y oscuridad y ese vacío devastador, pero algo brilló en sus ojos mientras me miraba. Algo que parecía casi confusión, como dolor. Tú, dijo, y su voz era grave como la medianoche, áspera por el desuso. ¿Cómo te llamas? Tenía la garganta seca. Toda la manada me miraba. Podía sentir la conmoción de Mara, la incredulidad de las otras mujeres, la confusión de los ancianos. «Kay Celeste», susurré. «Me llamo Celeste». «Celeste», repitió, saboreándolo, probándolo. Entrecerró los ojos, escudriñando mi rostro como si intentara resolver un rompecabezas. «¿Por qué te escondes?» «No lo hago». Tragué saliva con dificultad. «No me escondo, mi rey. Solo soy. No soy lo que no soy». Se acercó y sentí su olor. Pino y humo y algo salvaje. Algo que despertaba todos los instintos que había pasado años reprimiendo. «No me interesa. No vale la pena». Su voz se volvió más grave. «No estoy dispuesto». «Soy Omega», dije, y odié lo pequeña que sonaba mi voz. «No lo soy. Las demás son más fuertes, mejores». No pregunté por los demás. Levantó la mano y me quedé paralizada, pero no me tocó, solo acercó la palma a mi cara, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su piel. «Te estoy preguntando por ti». «¿Por qué?», quería gritar. «¿Por qué yo? Cuando puedes elegir entre las mujeres más hermosas y poderosas del reino, ¿por qué te fijarías en la única persona que se ha pasado toda la vida intentando pasar desapercibida?» Pero entonces lo vi en el ligero ablandamiento alrededor de sus ojos. Reconoció mi vacío porque reflejaba el suyo. Dos cosas rotas que se encuentran en la oscuridad. El anciano carraspeó. «Mi rey, tal vez le gustaría considerar sus opciones con más cuidado». Silas no apartó la mirada de mí. «Las he considerado». Bajó la mano, pero sus ojos mantuvieron cautivos los míos. «Celeste, ¿aceptarás mi propuesta?» El mundo se tambaleó. No era así como se suponía que iba a suceder. Se suponía que el rey debía elegir a una luna fuerte, una alianza política, alguien que pudiera ayudarle a gobernar, no a una Omega rota que apenas podía hablar delante de multitudes. Pero algo en mí, algo que había enterrado en lo más profundo, me susurró. ¿Y si esta es tu oportunidad? ¿Y si esconderte te ha impedido vivir? Pensé en mi madre, fallecida hacía ya 10 años, que solía decirme que la fuerza se manifestaba de muchas formas, que la dulzura no era debilidad. Pensé en cómo me había hecho pequeña, invisible, y en lo solitaria que había sido esa invisibilidad. Y miré a este rey poderoso y aterrador que, de alguna manera, me había visto cuando nadie más lo había hecho, y tomé una decisión. «Sí», susurré. El bosque estalló en murmullos de sorpresa, pero lo único que pude oír fue su repentina y aguda inspiración. Lo único que pude ver fue la primera emoción real que se abría paso a través de esa mirada gris y vacía, alivio y algo mucho más peligroso, hambre. Los murmullos se hicieron más fuertes, transformándose en oleadas de incredulidad que chocaban contra mi piel. Sentí la mano de Mara en mi brazo,
sus dedos clavándose con un pánico apenas disimulado. Celeste, ¿qué estás haciendo? Siseó tan bajo que solo yo pude oírla. No puedes. Esto es, pero Silas levantó una mano y el silencio cayó como una espada. El poder de ese simple gesto me hizo temblar las rodillas. Así era la verdadera autoridad. No eran exigencias gritadas ni amenazas violentas, sino el tipo de mando que vivía en los huesos y hacía que incluso los lobos más fuertes bajaran la mirada. La decisión está tomada, declaró, con una voz que llegó a todos los rincones del claro. Celeste será mi reina. El rostro arrugado del anciano jefe se frunció con preocupación. Mi rey, con todo respeto, la designación Omega es irrelevante. El tono de Silas podría haber congelado el fuego. ¿Cuestionas mi juicio, anciano Matías? El anciano palideció. Por supuesto que no, mi rey. Entonces me limitaré a preparar la ceremonia de unión. Los ojos de Silas volvieron a encontrarse con los míos, y vi la pregunta en ellos, apenas visible bajo el hielo. ¿Estás segura? ¿Entiendes lo que estás aceptando? No estaba segura de nada, excepto de que algo había cambiado en mí en el momento en que él me miró. Algo que se sentía como despertar después de un largo sueño sin sueños. Por primera vez en 10 años, desde que vi cómo bajaban a mis padres a la tierra, sentí algo más que el sordo dolor del existir. Me sentí viva, asentí ligeramente y vi cómo se agudizaba el hambre en sus ojos. La multitud se abrió de nuevo cuando él señaló hacia la plataforma ceremonial en el centro del claro. Había visto otras uniones desde las sombras, los rituales, los votos, la mezcla de sangre que uniría a dos lobos de por vida. Nunca había imaginado que yo estaría allí. Mis piernas parecían de agua mientras caminaba. Silas, una presencia silenciosa y sólida a mi lado. No me tocaba, pero podía sentirlo allí como el calor de una llama. Podía sentir a su lobo justo debajo de su piel, vigilante y tenso. Subimos los 3 escalones que llevaban a la plataforma. Debajo de nosotros, cientos de rostros nos miraban, sorprendidos, confundidos, algunos abiertamente hostiles. Vi a Vivian Ashcraft, la hija del Beta, con su hermoso rostro desencajado por la rabia. Vi a las esposas de los guerreros susurrando detrás de sus manos. Vi cómo los Omega que estaban atrás me miraban con una mezcla de asombro y terror. Había roto el orden de las cosas. Había salido de mi lugar y no había vuelta atrás. El anciano Matías se unió a nosotros en la plataforma, llevando la espada ceremonial, plateada, antigua, con runas inscritas que no podía leer. La luz de la luna se reflejaba en el filo, haciéndolo brillar. Celeste, de la manada Thornheart, recitó, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿Vienes a esta unión por tu propia voluntad? Mi garganta volvió a llenarse de arena, pero forcé las palabras. Sí. ¿Y juras permanecer al lado de tu rey, honrar a la manada y soportar el peso del liderazgo con gracia y fuerza? Gracia y fuerza. No tenía ninguna de las dos cosas, pero había sobrevivido. Había resistido. Quizás eso contaba para algo. Lo juro. El turno de Silas. Sus respuestas fueron rápidas y seguras. Su voz nunca vaciló. Cuando el anciano nos pidió que nos diéramos la mano, extendí la mía, temblando visiblemente. La mano de Silas la envolvió con sus callos, lo suficientemente caliente como para quemar, firme donde yo temblaba. La hoja presionó contra mi palma, una línea de fuego, brillante y afilada. Me mordí el labio para no gritar, mientras la sangre brotaba oscura a la luz de la luna. Silas no se inmutó cuando la hoja le cortó, solo observó mi rostro con esa mirada intensa e inquisitiva. «Unid las manos», ordenó el anciano Matías. Nuestras palmas se presionaron juntas, mezclando la sangre. En el momento en que nuestra piel se tocó, algo se encendió. No era suave, ni delicado. Un incendio forestal que recorrió mi brazo y llegó directamente a mi pecho, robándome el aliento y nublándome la vista. Oí como Silas inspiraba bruscamente. Vi como sus ojos se agrandaban ligeramente. Él también lo sintió. El vínculo se formaba, encajando como las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba incompleto. Mi lobo se adelantó, ya sin timidez, gritando en señal de reconocimiento. «Compañera, compañera, compañera». Y bajo la conmoción, bajo el miedo, sentí que su lobo respondía con el mismo grito salvaje y desesperado. Nos quedamos allí, con las manos unidas, la sangre mezclándose, mientras el vínculo se convertía en algo permanente e inquebrantable.
Cuando el anciano Matías finalmente pronunció las palabras de culminación, su voz parecía venir de muy lejos. Ante la luna y los antepasados, os declaro unidos. Rey Silas Thornhart y Reina Celeste Thornhart, que vuestra unión traiga fuerza a la manada y que los antepasados guíen vuestro camino. Reina, Reina Celeste, me iba a marear. La otra mano de Silas se levantó, suave a pesar de su tamaño, e inclinó mi cara hacia la suya. Respira, me ordenó suavemente, solo para mis oídos. Solo respira, Celeste. Respiré hondo, busqué sus ojos y vi en ellos algo que me tranquilizó. No es amor, todavía no, quizá nunca lo sea, pero es comprensión, reconocimiento. Ambos nos estábamos ahogando y aún estaba por ver si nos hundiríamos o saldríamos a flote. La multitud estalló en vítores obligatorios, pero bajo el ruido oí el descontento, la confusión, la ira. Me acababa de convertir en la mujer más odiada de la manada, y mientras Silas me bajaba de la plataforma, con sus manos aún entrelazadas con las mías, nuestra sangre aún húmeda entre nuestras palmas, me preguntaba qué precio pagaría por decirle que sí a un rey que me había visto cuando yo había pasado toda mi vida invisible. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Las habitaciones del rey no se parecían en nada a lo que había imaginado. Esperaba opulencia, oro y mármol, gruesas alfombras y lámparas de cristal, como el gran salón donde la manada celebraba sus reuniones formales. En cambio, Silas me condujo a través de pesadas puertas de roble a un espacio que parecía más la guarida de un guerrero que la suite de un rey. Las paredes de piedra estaban desnudas, salvo por las armas, espadas, hachas y garras de enemigos caídos que colgaban de ellas. Una enorme chimenea dominaba una de las paredes, y las llamas proyectaban sombras danzantes sobre los escasos muebles. Todo era funcional, nada decorativo, nada suave excepto la enorme cama que ocupaba la esquina más alejada, cubierta con pieles oscuras que parecían lo suficientemente cálidas como para sobrevivir a un invierno nórdico. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Silas soltó mi mano en cuanto cruzamos el umbral, alejándose de mí con pasos deliberados. Se dirigió a una mesita donde unas jarras de cristal reflejaban la luz del fuego. Vertió algo ámbar en 2 vasos. Sus movimientos eran controlados, cuidadosos, como si luchara por mantener la compostura. «Deberías limpiarte eso», dijo sin volverse, señalando mi palma. La herida había dejado de sangrar, pero seguía enrojecida e inflamada. «Hay agua y un paño en el cuarto de baño». «Por ahí», dijo señalando una puerta a la izquierda, sin mirarme. Me quedé paralizada, consciente de repente de que estaba sola con este hombre, este desconocido que ahora era mi marido, mi compañero, mi rey. El vínculo entre nosotros vibraba, nuevo y crudo, atrayéndome hacia él, incluso cuando todos mis instintos me gritaban que huyera. «Puedo sentir tu miedo», dijo Silas en voz baja, volviéndose por fin. Sus ojos grises encontraron los míos al otro lado de la habitación. «Tu corazón late tan rápido que puedo oírlo». El calor inundó mis mejillas. «Lo siento, no me disculpo». Dejó el vaso que sostenía con un chasquido seco. «Tienes todo el derecho a tener miedo». Hizo un gesto entre nosotros, con un músculo temblando en su mandíbula. Esto no debía haber pasado. Las palabras me dolieron más de lo que deberían. Entonces, ¿por qué me elegiste? El silencio se prolongó. El fuego crepitaba y chisporroteaba. Afuera, podía oír voces lejanas. La celebración continuaba sin nosotros. La manada bebía y bailaba mientras su nueva reina temblaba en las habitaciones de su compañero. «No lo sé», admitió finalmente Silas, y la honestidad de su voz me sorprendió. Se pasó la mano por el pelo oscuro, despeinándolo. Cuando entré en ese claro, ya lo había decidido. Vivian Ashcraft-Toft, linaje fuerte, ventaja política, entrenada para el liderazgo. Tenía sentido. Entonces, ¿qué cambió? Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. «Te vi». 3 palabras, sencillas, devastadoras. Estabas pegada a ese árbol como si quisieras formar parte de él, como si hubieras pasado toda tu vida intentando desaparecer. Se acercó, lento y con cuidado, como si se acercara a un animal salvaje. Y yo entendí ese sentimiento. Yo también he estado desapareciendo, Celeste. Durante los 3 años desde que Morgana murió, no he sido más que deber y decisiones frías. He estado vacío. Se detuvo a unos metros de distancia,
lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las cicatrices que marcaban su piel, el cansancio grabado alrededor de sus ojos. Cuando te miré, sentí algo. Por primera vez en 3 años, sentí algo más que la nada. Su voz se volvió más grave, áspera por la emoción. No sé si eso es suficiente. No sé si estoy siendo egoísta, atándote a un rey destrozado, pero no pude alejarme. La garganta me ardía por las lágrimas contenidas. Toda mi vida me había sentido como un error. Demasiado débil, demasiado blanda, demasiado omega. Pero este hombre poderoso, este rey, me estaba diciendo que él también estaba destrozado, que tal vez los dos solo estábamos tratando de encontrar algo real en el vacío. No soy fuerte como viven, susurré. No puedo luchar ni trazar estrategias, ni necesito otro guerrero. La mano de Silas se levantó, flotando cerca de mi cara como lo había hecho en el claro, sin llegar a tocarme. Tengo 100 guerreros. Lo que necesito, hizo una pausa. Algo vulnerable se reflejó en sus rasgos. Lo que necesito es alguien que entienda lo que es sufrir. Las lágrimas brotaron entonces, cálidas surcos en mis frías mejillas. Él atrapó una con su pulgar, con un toque tan suave que me hizo doler. «Límpiate la mano», dijo suavemente, retrocediendo. «Luego descansa. Tenemos 3 días antes de la ceremonia de coronación, y la manada estará observando cada uno de tus movimientos. Necesitarás tus fuerzas». Asentí, sin confiar en mi voz, y huí al cuarto de baño. La mañana siguiente llegó demasiado rápido, anunciada por la intensa luz del sol que se colaba por las ventanas que no había visto en la oscuridad. Me desperté sola en la enorme cama, enterrada en pieles que olían a pino y humo, como Silus. Él nunca se había acostado conmigo. En algún momento de la noche, el cansancio se había apoderado de mí, pero no tenía ni idea de dónde había dormido él. Un suave golpe en la puerta me hizo sentarme, aferrándome a las pieles contra mi pecho. «¿Mi reina?» Una voz femenina desconocida. «¿Puedo entrar?» «Reina». Nunca me acostumbraría a eso. «Sí», respondí con voz ronca por el sueño. La puerta se abrió y apareció una mujer de mi edad, de piel oscura, ojos amables y modales eficientes. Llevaba en brazos un montón de tela, seda de color burdeos oscuro, que reflejaba la luz. «Soy Nená, mi reina. Me han asignado como su doncella». Hizo una reverencia que me incomodó. «He traído su vestido para el desayuno de la manada. El rey solicita su presencia en el gran salón dentro de 1 hora. El desayuno de la manada, donde cientos de lobos se reunirían para ver a su nueva reina, donde tendría que enfrentarme a todas esas miradas hostiles, a todos esos juicios». Mi estómago se retorció. «Puedo ayudarla a prepararse», se ofreció Naa, pareciendo percibir mi angustia. «Y debo advertirle que no será fácil. Hay rumores». «¿Qué tipo de rumores?» Naa dudó, pero luego pareció decidir que era mejor ser sincera. «Algunas de las hembras de alto rango están molestas. Esperaban que el rey eligiera a alguien con estatus, con conexiones políticas. Hay rumores de que utilizaste trucos omega para seducirlo, que el vínculo no es real. El hielo inundó mis venas. Eso no es... Yo no conozco a mi reina». La voz de Na era suave. «Yo estaba allí. Vi lo que pasó, pero los hechos no siempre importan cuando la gente quiere creer una historia». Me ayudó a vestirme, con manos rápidas y hábiles, transformándome en algo que parecía casi regio. La seda burdeos me quedaba perfecta, ceñida a la cintura con bordados dorados en el escote. Me trenzó el cabello pálido en una intrincada corona, dejando algunos mechones sueltos para suavizar mi rostro. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. «Pareces una reina en todos los sentidos», dijo Na, con satisfacción en su voz. Parecía un fraude. El camino hacia el gran salón me pareció una marcha hacia la ejecución. Na me acompañó, proporcionándome una presencia tranquila y constante, pero mis manos aún temblaban. El vínculo me atraía, diciéndome que Silas estaba cerca, que me sentiría mejor una vez que lo viera. Empujé las enormes puertas y la conversación se acalló. El gran salón estaba abarrotado, con largas mesas llenas de miembros de la manada que rompían el ayuno, y el olor a carne asada y pan recién horneado impregnaba el aire. Pero todas las miradas se volvieron hacia mí, y el peso de su atención casi me hizo salir corriendo por la puerta. Entonces vi a Silas. Estaba sentado solo en la mesa principal, en una plataforma elevada, y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, el vínculo se encendió cálidamente en mi pecho.
Su expresión no cambió, pero algo en su mirada se suavizó ligeramente. Se puso de pie, y el movimiento atrajo todas las miradas hacia él en lugar de hacia mí. «Mi reina», dijo, con una voz que resonó en todo el salón. «Únete a mí». No era una petición. Recorrí el salón con la espalda recta y la cabeza alta. Aunque sentía cada susurro como una puñalada entre las costillas, Vivian Ashcraftoff se sentó en una mesa cerca del frente. Su hermoso rostro era una máscara de fría furia. Otras mujeres de alto rango se agruparon a su alrededor, con un desdén palpable, pero yo seguí caminando. Silas apartó la silla que estaba a su lado, la silla de la reina, y me senté en ella con gratitud. De cerca, pude ver las ojeras bajo sus ojos. Él tampoco había dormido. «Estás preciosa», murmuró tan bajo que solo yo pude oírlo. El cumplido me reconfortó más de lo que debería. «Pareces cansada». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Sinceramente, te lo agradezco». Hizo un gesto a los camareros y estos se apresuraron a acercarse con platos repletos de comida. «Come. Necesitarás fuerzas. Lo dijiste anoche porque es cierto». Se inclinó hacia mí, rozando mi hombro con el suyo. «Los ancianos de la manada quieren reunirse contigo esta tarde. Te pondrán a prueba, intentarán encontrar tus puntos débiles, y esta noche hay una reunión de las familias de alto rango. Ellos también te pondrán a prueba, de diferentes maneras». Se me quitó el apetito. ¿Qué les digo? ¿Cómo puedo ser yo mismo? Su mano encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente. El contacto hizo que una oleada de calor recorriera mi brazo. «No intentes ser lo que ellos esperan. De todos modos, no funcionará». Antes de que pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada llamó mi atención. Entró un grupo de guerreros, con el equipo cubierto de polvo por el viaje y el rostro sombrío. El que iba al frente, un hombre corpulento, con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, se dirigió directamente a nuestra mesa. «Mi rey», se inclinó brevemente. «Necesitamos hablar en privado. Es urgente». La mano de Silas apretó la mía antes de soltarla. «Informe, comandante Grayson». Los ojos de Grayson se posaron en mí con clara vacilación. La voz de Silas se volvió fría. «Ella es tu reina. Lo que tengas que decirme, dilo delante de ella». El comandante apretó la mandíbula, pero asintió. «Ha habido un ataque. 3 aldeas en la frontera norte. 17 muertos y el doble de heridos. Los atacantes dejaron su marca». Dejó algo sobre la mesa. Un trozo de tela quemada por los bordes con un símbolo pintado con lo que parecía sangre. Una cabeza de lobo partida por la mitad. Silas se quedó muy quieto a mi lado. El tipo de quietud que precede a la violencia. Los colmillos sombríos. «Sí, mi rey. Se están volviendo más atrevidos. Este es el 4º ataque en 2 meses». Mi corazón latía con fuerza. Los colmillos sombríos eran una manada rebelde, violenta, territorial, que se negaba a aceptar el dominio de Silas. Había oído historias sobre su brutalidad, su odio hacia las manadas unificadas. «Reúne al consejo de guerra», ordenó Silas con voz firme. «Nos reuniremos en 1 hora». Grayson se inclinó y se marchó. La sala se quedó en silencio. Todos se esforzaban por escuchar. Silas se puso de pie y me levantó con él. «Perdóname», dijo en voz alta para que la manada lo oyera. «El deber me llama. Mi reina nos representará en la reunión de los ancianos esta tarde». El pánico se apoderó de mí. ¿Sola? Tenía que enfrentarme sola a los ancianos. Pero los ojos de Silas se clavaron en los míos y vi la pregunta en ellos. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes ser lo que necesito que seas? Volví a pensar en mi madre. La fuerza se manifiesta de muchas formas. «Por supuesto, mi rey», dije, y mi voz solo tembló un poco. Su mano acarició mi mejilla, un gesto íntimo y público. Una declaración. «Confío en ti», dijo en voz baja. Luego se marchó, saliendo del salón con el comandante Grayson, dejándome sola en la plataforma, con cientos de ojos clavados en mí. Y en algún lugar entre la multitud, oí la risa de Vivian Ashcraftoff, fría, aguda y cruel. La sala del Consejo de Ancianos olía a madera vieja y magia aún más antigua. 5 lobos estaban sentados en semicírculo, con una edad combinada que abarcaba siglos y un poder combinado suficiente para hacer que el aire se sintiera pesado. Me paré ante ellos con mi seda burdeos, que me había dejado en la puerta con un apretón de manos alentador, y traté de que no vieran cómo me temblaban las rodillas. El anciano Matías se sentó en el centro, flanqueado por los demás. El anciano Roslin, de mirada aguda y severa.
El anciano Cormarmac, corpulento y curtido en 1000 batallas. La anciana Thea, cuyo rostro amable no encajaba con la dureza de su mirada. Y el anciano Vincent, el más joven, con apenas 60 años, que me observaba con evidente escepticismo. Reina Celeste, comenzó Matías, con voz formal y fría. Por favor, siéntese. Me hundí en la única silla frente a ellos, sintiéndome como una estudiante llamada ante unos profesores decepcionados. El vínculo tiró de mi pecho, buscando a Silas, pero él estaba en algún lugar de las cámaras del Consejo de Guerra, lidiando con amenazas reales mientras yo me enfrentaba a este interrogatorio. Te hemos llamado aquí, dijo la anciana Rosalind con voz seca, porque hay preocupaciones, preguntas que deben responderse antes de la ceremonia de coronación. Lo entiendo, logré decir, aunque no era cierto. No realmente. ¿Lo entiendes? El anciano Vincent se inclinó hacia adelante, con la mirada dura. Eres una Omega. Ninguna Omega ha sido reina en los 1000 años de historia de nuestra manada. Tu linaje, aunque respetable, no tiene poder político. No tienes formación en liderazgo, ni experiencia en la política de la manada, ni has demostrado fuerza en el combate o la estrategia. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. Yo ya sabía todo esto, pero oírlo decir en voz alta por los ancianos más respetados de la manada lo hacía parecer increíblemente real. Entonces dinos, continuó Vincent, ¿por qué deberíamos aceptarte como nuestra reina? El silencio que siguió me pareció una prueba. 5 pares de ojos ancianos me estudiaban, esperando que me derrumbara para demostrar que sus peores temores eran ciertos. Pensé en las palabras de Silas. Sé tú misma. No intentes ser lo que ellos esperan. No deberían, dije en voz baja. Los ancianos intercambiaron miradas. Matías arqueó las cejas. Disculpen, no deberían aceptarme por mi linaje, mi fuerza o mis conexiones políticas. Tienen razón. No tengo nada de eso. Miré a cada uno de ellos a los ojos, obligándome a no apartar la mirada. Pero el rey Silas no me eligió por esas razones. Me eligió porque vio en mí algo que necesitaba. Y tal vez lo que la manada necesita no es otra reina guerrera. ¿Y qué necesita la manada?, preguntó la anciana Thea, con una voz engañosamente suave. Alguien que recuerde lo que es ser vulnerable. Las palabras surgieron de algún lugar profundo, de algún lugar que había mantenido oculto. Alguien que sabe lo que se siente al ser ignorado, despreciado, considerado débil. La mitad de nuestra manada son omegas y lobos de rango inferior, que pasan sus vidas siendo invisibles. ¿Cuándo fue la última vez que una reina los entendió? Los entendió de verdad. La fuerza lidera, gruñó el anciano Cormarmac. Siempre ha sido así. La fuerza protege, respondí, sorprendida por mi propia audacia, pero la compasión sostiene. Mi madre me enseñó eso antes de morir. Era la Omega 2 y mantuvo unida a nuestra familia a pesar de circunstancias que habrían destrozado a lobos más fuertes. Esa es una fuerza diferente. El rostro severo del anciano Rosalind se suavizó de forma casi imperceptible. Tu madre era Sarah Whitewood, ¿verdad? Sí, anciano. La conocí. Era extraordinaria. Rosen tamborileó con los dedos en el brazo de su silla. Pero tú no eres tu madre, niña. Y los retos a los que te enfrentarás como reina son mucho mayores que los de llevar una casa. Lo sé. Bajé la voz. Sé que probablemente fracasaré a menudo. Cometeré errores y haré el ridículo y te daré 100 razones para arrepentirte de esto, pero lo intentaré. Aprenderé. Y no fingiré ser algo que no soy solo para que todos se sientan más cómodos. Vincent resopló. Bonitas palabras. Pero las palabras no detienen a los colmillos de las sombras. Las palabras no gestionan alianzas ni navegan por la política de la manada. No, estuve de acuerdo. Pero no estoy sola. Tengo al rey Silas. Tengo consejeros. Y si me das una oportunidad, te tendré a ti. Si estás dispuesto a enseñar en lugar de solo juzgar. Los ancianos se quedaron en silencio, comunicándose con miradas y gestos sutiles, fruto de décadas de trabajo conjunto. Mi corazón latía con fuerza. Probablemente acababa de sellar mi propio destino, admitiendo mi debilidad, pidiendo ayuda. Finalmente, el anciano Matías habló. Eres honesto. Al menos eso es más de lo que se puede decir de algunos que han buscado el poder. Hizo una pausa, estudiándome, pero la honestidad por sí sola no será suficiente. La coronación es en 3 días. Entre ahora y entonces te estaremos observando. Cada movimiento, cada palabra, cada decisión, demuéstranos que puedes aprender,
que puedes crecer en este papel. Y si no puedo, su sonrisa era sombría, entonces la manada exigirá respuestas y el rey Silas tendrá que elegir entre su compañera y su reino. Las palabras me helaron las venas, pero levanté la barbilla. Entonces será mejor que no falle. Salí de la sala del consejo con la cabeza dando vueltas y la confianza destrozada. Na esperaba fuera, me echó un vistazo a la cara y me guió, no de vuelta a las habitaciones del rey, sino a un pequeño jardín escondido detrás de la torre del homenaje. El aire de la tarde era fresco, perfumado con jazmín nocturno y, afortunadamente, libre de miradas críticas. «Siéntate», me ordenó Na con suavidad, empujándome hacia un banco de piedra. «Respira. Lo has hecho bien. ¿Cómo sabes que no estabas allí? Porque sigues en pie, sigues luchando». Se sentó a mi lado, con su presencia cálida y sólida. «Los ancianos podrían haberte rechazado de plano. No lo hicieron. Eso significa algo». Antes de que pudiera responder, unos pasos crujieron en el camino de grava. Levanté la vista y vi acercarse a 3 mujeres, jóvenes, bien vestidas, con sonrisas afiladas como cuchillos. Vivienne Ashcraftoft iba delante, flanqueada por otras 2 que reconocí de la ceremonia. Su belleza era innegable, incluso a la luz de la luna. Todo cabello oscuro y curvas perfectas, y el tipo de confianza que proviene de que nunca le hayan dicho que no. «Nina, puedes retirarte», dijo Vivienne, con un tono que sugería que no era una petición. Na me miró con incertidumbre. Asentí, aunque se me revolvió el estómago. «No pasa nada. Estaré bien». Se marchó a regañadientes y yo me quedé sola frente a las 3 mujeres. «Reina Celeste», ronroneó Vivienne, haciendo que mi título sonara como un insulto. «Pensamos que debíamos darte la bienvenida como es debido. Dado que el rey parece demasiado ocupado con sus guerras como para ocuparse de tu educación». Las otras 2 se rieron, con un sonido similar al de cristales rompiéndose. «¿Qué queréis?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Solo para entender». Viven me rodeó lentamente. «Depredadora, ¿qué hiciste? ¿Qué truco omega usaste para atrapar a un rey?» «No atrape a nadie». «No». Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, caro y empalagoso, porque desde mi punto de vista, pasaste de ser una desconocida a reina de la noche a la mañana. Eso no sucede sin manipulación. El vínculo es conveniente, ¿no?» Una de sus compañeras, una rubia de fríos ojos azules, se acercó. «Algunas omegas pueden fingir el calor, provocar vínculos falsos. ¿Es eso lo que hiciste?» El horror me invadió. «Eso no es posible. No se puede fingir un vínculo de pareja verdadero». «¿No se puede?» La sonrisa de Vivienne se volvió maliciosa. «Hay magias antiguas, magias oscuras. Quizás seas más inteligente de lo que pareces. No utilicé magia, no utilicé nada». Apreté los puños. El rey Silas me eligió. No sé por qué, pero lo hizo. Y yo dije que sí. Eso es todo lo que pasó. Mentirosa. La tercera mujer, una pelirroja con complexión de guerrera, me empujó hacia atrás. Tropecé y me agarré al banco. «Estás jugando a algo que no te corresponde, Omega. Y cuando el rey se dé cuenta de su error, cuando este falso vínculo se rompa, volverás a ser nada». «No es falso», susurré, pero la duda se apoderó de mí. ¿Podrían tener razón? ¿Podría ser que el vínculo que sentía vibrar en mi pecho fuera de alguna manera artificial? No, había sentido la llamada del lobo de Silus a la mía. Había sentido un reconocimiento muy profundo. ¿No era así? 3 días, dijo Vivienne en voz baja, inclinándose hacia mí. Eso es todo lo que tienes hasta la coronación. 3 días para demostrar que eres digna o la manada te destrozará. Y cuando lo hagan, yo estaré junto a Silas, donde siempre debía haber estado. Se dio la vuelta para marcharse, seguida por sus compañeras, pero se detuvo para asestar un último golpe. «Ah, y Celeste, tu hermana Mara te envía saludos. Ella está de acuerdo con nosotras, ¿sabes? Cree que has cometido un terrible error. Incluso tu propia familia sabe que no eres apta para esto. Me dejaron allí, en el jardín, con sus risas resonando en las paredes de piedra. Me desplomé en el banco, con sus palabras rondándome como buitres. Vínculo falso, magia oscura, no apta, no digna. Incluso Mara pensaba que había cometido un error. El vínculo latía en mi pecho y presioné mi mano sobre mi corazón, tratando de sentir su verdad.
¿Era real o me había estado engañando a mí misma, Celeste? Me incorporé de un salto. Silas estaba de pie a la entrada del jardín, todavía con su ropa del Consejo de Guerra, con el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Pero sus ojos, esos ojos grises que me habían visto cuando nadie más lo hacía, ardían de preocupación. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Mi voz sonó quebrada. El tiempo suficiente. Se acercó a mí en 3 zancadas y se arrodilló para que quedáramos a la misma altura. El tiempo suficiente para escuchar el veneno de Viven. ¿Es veneno o es verdad? Odiaba lo pequeña que sonaba. Quizás el vínculo no lo sea. Su mano me acarició la cara, firme y cálida. Escúchame, el vínculo es real. He tenido una pareja verdadera antes. Sé lo que se siente, cómo se te mete en los huesos. Esto es real, Celeste. Cualesquiera que sean las dudas que te hayan inculcado, son mentiras. Entonces, ¿por qué yo? La pregunta brotó desesperada. ¿Por qué no alguien fuerte como Viven? ¿Alguien que realmente pudiera ayudarte? Porque la fuerza no es solo poder físico. Su pulgar rozó mi pómulo, secando una lágrima que no sabía que había derramado. Hoy te has presentado sola ante los ancianos y no te has derrumbado. Admitiste tu debilidad y pediste ayuda en lugar de fingir que tenías todas las respuestas. Eso requiere más valor que cualquier batalla que yo haya librado. Me están observando, esperando a que falle. Entonces no falles. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. No porque seas perfecta, sino porque te niegas a rendirte. Eso es el liderazgo, Celeste. Tomar la decisión de seguir adelante cuando todo en ti quiere huir. Lo miré. Este poderoso rey que de alguna manera creía en mí y sentí que algo cambiaba. No el vínculo, algo más profundo. Una pequeña semilla de fe que echaba raíces. Quizás podría hacerlo. Quizás podría hacer lo que él necesitaba. El consejo de guerra, dije, recordando los colmillos de sombra. Su expresión se endureció. Mañana enviaremos una fuerza de respuesta a la frontera norte. Yo la lideraré. El hielo sustituyó al calor en mis venas. Te irás durante 2 días. Tenemos que mostrar fuerza. Establece un perímetro. Sus manos se posaron en mis hombros, lo que significa que estarás sola aquí. La coronación es al día siguiente de mi regreso. ¿Podrás manejar a la manada hasta entonces? No, quería gritar. No podía manejarlos ni 2 horas, y mucho menos 2 días. Pero pensé en la fuerza de mi madre, en la fe que Silas tenía en mí, en la decisión que había tomado en aquel claro de dejar de ser invisible. Sí, dije, puedo manejarlo. Me miró a los ojos y luego me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos en el primer abrazo verdadero que habíamos compartido. Me derretí en sus brazos, respirando su aroma, sintiendo los latidos de su corazón contra mi mejilla. Lo siento, murmuró en mi cabello. Siento tener que dejarte tan pronto. Siento que esto sea tan difícil. No lo sientas, solo vuelve. Sus brazos se apretaron. Siempre volveré contigo. Era una promesa, un voto. Y cuando se apartó para mirarme, vi algo en sus ojos que me dejó sin aliento. No era amor, todavía no, pero era el comienzo. Silas se marchó antes del amanecer, saliendo de nuestras habitaciones mientras yo fingía dormir. Sentí su partida a través del vínculo, un tirón agudo, luego un dolor hueco que se instaló en mi pecho como una piedra. 2 días. Podría sobrevivir 2 días. Aguanté hasta el mediodía antes de que todo. Empezamos en el campo de entrenamiento. Na me había sugerido que observara los ejercicios matutinos de los guerreros, que mostrara mi rostro, que dejara que la manada viera que su reina se interesaba por sus vidas. Un consejo sensato. Lo que no había mencionado era que Viven estaría allí demostrando técnicas de combate a un grupo de hembras más jóvenes. Me quedé de pie al borde del ring de combate, tratando de parecer majestuosa con un vestido verde oscuro que me parecía demasiado elegante para el polvoriento patio de entrenamiento. Los guerreros realizaban sus movimientos con una gracia brutal, puñetazos, patadas y lanzamientos que habrían destrozado huesos. Viven los dirigía, con su cuerpo convertido en un arma perfeccionada. Me vio mirando y esbozó esa sonrisa maliciosa. «Reina Celeste», gritó tan alto que todas las cabezas se giraron. «Qué maravilla que te hayas unido a nosotros. Quizás te gustaría demostrar algunas técnicas a los lobos más jóvenes». Se me revolvió el estómago. «Solo estoy aquí para observar». «Tonterías». Me hizo un gesto para que me acercara, con los ojos brillantes de malicia.
Una reina debe ser capaz de defenderse, ¿no? Ven, muéstranos lo que sabes. Atrapada. Si me negaba, parecería débil. Si aceptaba, me humillaría delante de la mitad de los guerreros de la manada. En cualquier caso, ella ganaba. Entré en el ring con las piernas temblorosas. La tierra de la manada se sentía inestable bajo mis pies. A mi alrededor, los guerreros se reunieron para mirar, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la diversión mal disimulada. Empecemos por lo básico, ronroneó Vivian. Postura defensiva. Intenté imitar la posición que ella me mostró, pero mis extremidades se sentían torpes, descoordinadas. Nunca había entrenado para el combate. No se esperaba que los Omegas lucharan. Se esperaba que nos sometiéramos, que sirviéramos, que nos mantuviéramos al margen. No, no. Vivian me rodeó como un tiburón. Tus pies están demasiado juntos. Tu peso está mal distribuido. Ven, te lo mostraré. Se movió más rápido de lo que podía seguir, barriendo mis piernas por debajo de mí. Caí al suelo con fuerza. El aire salió disparado de mis pulmones y un dolor agudo recorrió mi columna vertebral. La risa se extendió entre la multitud que observaba. De nuevo, ordenó Vivian, levantándome por el brazo. Una reina debe ser resistente. Esta vez intenté colocarme correctamente, pero ella volvió a golpearme. Un ligero empujón que, sin embargo, me hizo caer de bruces. Más risas. Mi vestido se rasgó en la rodilla y la suciedad se incrustó en la costosa seda. Una y otra vez. Cada vez caía. Cada vez las risas eran más fuertes. Sentía que partes de mí se desmoronaban. Eso era lo que querían. Verme destrozada para demostrar que no encajaba allí. A la sexta caída, algo dentro de mí se rompió. Me quedé en el suelo, respirando con dificultad, saboreando la sangre de mi labio mordido. El vínculo me dolía en el pecho buscando a Silas, encontrando solo distancia. Él no estaba allí. Estaba sola con esos lobos que me odiaban. Y por mucho que fingiera, eso no iba a cambiar. ¿Ya has tenido suficiente?, preguntó Vivian, de pie junto a mí. ¿Lista para admitir que no eres apta para esto? Levanté la vista hacia su rostro perfecto y cruel y tomé una decisión. No para luchar. Perdería esa batalla, pero para ser sincera. Tienes razón, dije con claridad, lo suficientemente alto como para que todos pudieran oírme. No puedo luchar como tú. No soy una guerrera. Nunca lo seré. La sonrisa de Vivian se amplió, victoriosa. Pero sigo siendo tu reina. Me incorporé, ignorando el dolor, la suciedad, el vestido arruinado. Y tal vez eso signifique algo diferente a lo que significaba antes. Tal vez signifique tener una reina que entiende lo que es caer. ¿Quién sabe lo que es ser débil? Me volví hacia la multitud reunida y vi los rostros de otros Omegas que observaban desde atrás. Trabajadores de mantenimiento, camareros, los invisibles. Me miraban con algo parecido a la esperanza. Nunca seré la más fuerte, continué. Pero puedo aprender, puedo intentarlo, y no fingiré ser algo que no soy, solo para que os sintáis más cómodos con la elección de vuestro rey. Las palabras resonaron en el repentino silencio. El rostro de Vivian se retorció de rabia, pero antes de que pudiera responder, una conmoción en la entrada del campo de entrenamiento rompió la tensión. Apareció el comandante Grayson, con expresión sombría y la armadura manchada de sangre. Detrás de él, unos guerreros llevaban una camilla, y mi corazón se detuvo. Por favor, que no sea Silas. Por favor. Pero no era Silas quien estaba en esa camilla. Era un joven guerrero, al que reconocí de las reuniones de la manada. Tenía el rostro pálido, la respiración superficial y manchas oscuras que se extendían por los vendajes improvisados. Necesitamos a los sanadores, ladró Grayson. Ahora mismo. La multitud se dispersó para entrar en acción. Me quedé paralizada mientras pasaban corriendo a mi lado, llevando al guerrero herido hacia las salas de curación. Los ojos de Grayson se encontraron con los míos brevemente, y vi el peso que había en ellos. Venían más. Esto no era lo último. Corrí, no para alejarme, sino para acercarme. Los seguí hasta las salas de curación, ignorando las protestas de Na cuando se materializó a mi lado. Las salas eran un caos. Los curanderos gritaban órdenes. El olor a sangre y hierbas impregnaba el aire. Los guerreros heridos eran atendidos en todas las superficies disponibles. Mi reina no debería estar aquí, dijo el curandero jefe, tratando de bloquearme el paso. Este no es lugar para qué.
para la reina. La empujé y vi al joven guerrero de la camilla siendo acostado en un catre. Tenía los ojos vidriosos por el dolor y no debía de tener más de 19 años. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? La sanadora, una mujer mayor llamada Meredith, me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Quieres ayudar? Dime qué hacer. Algo cambió en su expresión. Me entregó un paquete de paños limpios. Mantén presionada la herida de su costado mientras preparo el ungüento curativo y hablo con él. Manténlo consciente. Presioné la tela contra el costado del guerrero. Sentí cómo se filtraba la sangre caliente y luché contra las náuseas. Sus ojos encontraron los míos, confundidos y asustados. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Jacob, jadeó. Jacob, yo soy Celeste. Te vas a poner bien. Meredith es la mejor sanadora de la manada. No tenía ni idea de si eso era cierto, pero él necesitaba oírlo. Háblame de ti. ¿Tienes familia? Asintió débilmente. Una hermana pequeña. Emma solo tiene 12 años. Emma tiene suerte de tener un hermano como tú, un guerrero lo suficientemente valiente como para luchar por la manada. Presioné más fuerte mientras la sangre seguía fluyendo. ¿Qué le gusta hacer a Emma? Caballos, susurró. Le encantan los caballos. Quiere trabajar en los establos. Entonces tienes que mejorar para poder verla montar. ¿Puedes hacerlo por mí, Jacob? Mantente fuerte. Su mano encontró la mía y la agarró débilmente. No eres lo que dicen. Eres... Sus ojos se cerraron. Me invadió el pánico. Meredith. En un instante estaba allí, con las manos brillando con la suave luz verde de la magia curativa. Yo me encargo. Lo has hecho bien, mi reina. Ahora retrocede. Me alejé tambaleando, con las manos cubiertas de la sangre de Jacob, y vi que toda la sala de curación se había quedado en silencio. Todos los curanderos, todos los guerreros heridos, todos los asistentes. Todos me miraban, no con burla, ni con desprecio, sino con algo parecido al respeto. La noticia se extendió más rápido que un incendio forestal. Al anochecer, toda la manada sabía que su nueva reina había pasado la tarde en las salas de curación, atendiendo a los guerreros heridos, manchándose el vestido de sangre y ensuciándose las uñas, que no había retrocedido, no se había quejado, no había actuado por encima del trabajo. Me senté en las habitaciones de Silus al caer la noche, mirando mis manos limpias. Jacob sobreviviría. Meredith me lo había dicho antes de marcharme. Emma recuperaría a su hermano. Saberlo me reconfortó profundamente. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Adelante. Mara entró y mi corazón se encogió. Mi hermana parecía diferente a como estaba en la ceremonia. Más vieja, de alguna manera cansada. No habíamos hablado desde aquella noche. Y las palabras de Viven resonaban en mi mente. Incluso tu propia familia sabe que no eres apta para esto. Celeste, dijo Mara en voz baja. ¿Podemos hablar? Asentí, incapaz de hablar. Se sentó frente a mí, retorciéndose las manos en el regazo. Me enteré de lo que pasó hoy en las salas de entrenamiento de sanación. Levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos, y escuché lo que Viven te dijo anoche, que yo estaba de acuerdo con ella, que pensaba que habías cometido un error. ¿Es así? Mi voz sonó débil. Tenía miedo por ti. La voz de Mara se quebró. Eres mi hermana pequeña. Has pasado toda tu vida sufriendo, siendo ignorada, y de repente te ves empujada al centro de atención como reina. Pensé que eso te destruiría. Quizás lo haga. No. Se acercó y me tomó las manos. Me equivoqué. Lo que hiciste hoy, levantándote después de que Vivian te humillara, yendo a las salas de curación cuando podrías haberte escondido, eso no fue debilidad. Fue una fuerza que no sabía que tenías. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Estoy aterrorizada, Mara. Cada momento tengo miedo de fracasar. De demostrar que todos tienen razón y luego fracasar. Ella me apretó las manos. Fracasa y vuelve a levantarte. Eso es lo que hiciste hoy. Y cambió las opiniones. Lo vi. Los Omega hablan de ti como si fueras su campeona. Los guerreros respetan lo que hiciste por Jacob. Te estás convirtiendo en lo que necesitan, Celeste. No en una reina guerrera. En algo diferente. Algo mejor. Lloramos juntas, abrazándonos como lo habíamos hecho cuando murieron nuestros padres, cuando el mundo nos parecía demasiado grande y cruel. Pero esta vez, las lágrimas me parecieron purificadoras, curativas. Cuando Mara se marchó, prometiendo volver a visitarme al día siguiente,
Me sentí más ligera, más fuerte. El vínculo se encendió de repente en mi pecho, cálido y urgente. Jadeé, presionando mi mano sobre mi corazón, y sentí a Silas alcanzándome a través de la distancia. No eran palabras, aún no podíamos comunicarnos así, pero sí emociones, preocupación, orgullo, amor. No, amor no, aún no, pero cada vez más cerca. Respondí a través del vínculo, enviándole todo lo que sentía: miedo, esperanza, determinación, gratitud. Sentí su respuesta como una caricia en mi alma. Voy a casa. El vínculo parecía susurrar: aguanta, voy a casa. Al día siguiente llegaron más guerreros heridos de la frontera. Esta vez eran menos y ninguno tan grave como Jacob. Pero yo volví a estar allí, en las salas de curación, ayudando en lo que podía, aprendiendo los nombres de los heridos, escuchando sus historias. También empecé algo nuevo. Entre atender a los heridos, visitaba los cuarteles Omega, la sección del recinto donde vivían los lobos de menor rango. Lugares que las reinas anteriores nunca se habían molestado en ver. Las condiciones me impactaron. Habitaciones pequeñas, techos con goteras, calefacción inadecuada. Estos lobos trabajaban hasta el agotamiento sirviendo a la manada, y así era como vivían. Siempre ha sido así, me dijo una de las madres Omega, una mujer llamada Clara, que trabajaba en las cocinas. Llevaba un bebé en la cadera y otros dos niños se aferraban a sus faldas. Los recursos se destinan a los guerreros, a las familias de alto rango. Nosotras nos las arreglamos como podemos. Pensé en el opulento gran salón, los vestidos elegantes, el exceso que había visto en los niveles superiores. Esto no está bien. Con todo respeto, mi reina, hablar de lo que está bien no arregla los techos con goteras. Tenía razón. Las palabras no significaban nada sin acciones. Esa tarde encontré al maestro constructor de la manada, un hombre brusco llamado Thomas, que se mostró escéptico cuando le expliqué lo que quería. Los cuartos de las Omega. Mi reina, tenemos otras prioridades. Haga de esto una prioridad. Canalicé toda la autoridad que pude reunir. Quiero que las reparaciones comiencen de inmediato, que se arreglen los techos, se mejore la calefacción y se hagan habitables las habitaciones. ¿Puede hacerlo? Me estudió durante un largo momento. Costará recursos. Los ancianos podrían oponerse. Que se opongan a mí. Levanté la barbilla. Esta es mi primera orden como reina. ¿La acatará? El rostro curtido de Thomas se iluminó con una sonrisa. Sí, mi reina, empezaré mañana. Esa noche, mientras yacía sola en la enorme cama de Silas, el vínculo vibró cálido y fuerte. Ahora estaba más cerca, quizá a unas pocas horas de distancia. Podía sentir su expectación, su ansia por volver, y me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Ya no tenía miedo, ni de ser reina, ni del juicio de la manada, ni siquiera de fracasar, porque ya había fracasado públicamente, de forma dolorosa, en el campo de entrenamiento, y había sobrevivido. Me había levantado. Había encontrado mi propia fuerza. Cuando Silas cruzara esas puertas mañana, se encontraría con una mujer diferente a la que había dejado. No una reina guerrera, ni una mente política, sino alguien que estaba aprendiendo, creciendo, convirtiéndose. Y tal vez eso era exactamente lo que él necesitaba, lo que ambos necesitábamos. Silas regresó con el amanecer, con la armadura polvorienta y manchada de sangre, pero con los ojos brillantes de alivio. Lo recibí en el patio, donde desmontó, y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, el vínculo cantó tan fuerte que ahogó todo lo demás. Se acercó a mí con largas zancadas, me abrazó sin decir una palabra y enterró su rostro en mi cabello. Lo sentí temblar, a este poderoso rey, temblando con la fuerza de volver a casa. «Estás a salvo», murmuró contra mi sien. «Gracias a los antepasados, estás a salvo». «¿Pensabas que no lo estaría?» Me aparté para mirarlo. Vi las sombras en sus ojos grises. «¿Qué pasó en la frontera?» Apretó la mandíbula. «Primero cuéntame qué pasó aquí». Sentí todo a través del vínculo. Tu dolor, tu miedo y luego algo más. Algo que parecía un triunfo. El calor inundó mis mejillas. Puede que haya hecho algunos enemigos y algunos amigos. Durante el desayuno en nuestras habitaciones, le conté todo. El ataque de Viven en el campo de entrenamiento, mi humillación, los hechizos curativos, Jacob, los cuartos Omega. Él escuchó sin interrumpir, su mano encontró la mía al otro lado de la mesa.
Su pulgar trazó círculos en mi palma. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento. Entonces, eres extraordinaria. Me reí con un sonido quebradizo. Me tiraron al suelo 6 veces y me arruiné un vestido. Te levantaste 6 veces y convertiste la humillación en una oportunidad para servir. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos y cálidos. ¿Sabes lo que dicen los guerreros? Que su reina tiene el corazón de una sanadora, que no se esconde ante la sangre ni el dolor. El comandante Grayson me dijo esta mañana que la moral nunca ha estado tan alta entre los rangos inferiores. Pero Vivian siempre te odiará. Ella quería el poder y tú lo tienes. Se puso de pie y me levantó para que lo mirara. Pero ella no tiene el corazón de la manada. Tú lo estás ganando, Celeste. Una elección a la vez. Sus manos me acariciaron la cara y vi algo nuevo en su expresión. Algo que me dejó sin aliento y aceleró mi corazón. La coronación es mañana, dijo en voz baja. Un día más y serás oficialmente reina. ¿Estás preparada? No, admití, pero lo haré de todos modos. Él sonrió, una sonrisa auténtica que transformó su rostro y le hizo parecer años más joven. Esa es mi reina. Entonces me besó. No fue el beso apresurado de nuestra ceremonia de unión, sino algo profundo, apasionado y dolorosamente tierno. Me derretí en sus brazos, saboreando el humo y la lluvia y el regreso a casa. El vínculo entre nosotros se intensificó. Ya no era provisional, sino fuerte como cables de acero, uniéndonos. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, su frente descansó contra la mía. Me te estoy enamorando de ti, susurró. No creía que pudiera volver a sentir esto. Después de Morgana pensé que esa parte de mí había muerto. Pero tú me haces querer volver a vivir, volver a sentir. Las lágrimas corrían por mi rostro. Yo también te quiero. Creo que te quiero desde aquella primera noche en la que me viste. Siempre te veré. Sus pulgares secaron mis lágrimas. Siempre, Celeste. La ceremonia de coronación se celebró en el gran salón, transformado en algo mágico. Miles de velas proyectaban luces danzantes sobre las paredes de piedra, decoradas con estandartes que representaban a todas las familias Pack. Todo el reino se había reunido. No solo nuestra manada, sino también representantes de territorios aliados, reinos vecinos, lobos que habían viajado durante días para presenciar este momento. Me quedé de pie en una antecámara, mirando mi reflejo. El vestido de coronación era impresionante. Seda blanca bordada con hilo de plata. El patrón formaba lobos que corrían por las faldas hacia una luna llena en el corpiño. Mi pálido cabello estaba suelto en su mayor parte, coronado con una diadema de plata y piedra lunar que reflejaba la luz. Parecía una reina. Me sentía como Celeste, solo Celeste, tratando de no vomitar. Respira, ordenó Na, ajustándome las mangas por 100ª vez. Has enfrentado cosas peores que esto. ¿De verdad? Mara apareció en la puerta, deslumbrante con un vestido azul oscuro. Los ancianos están listos. La manada está reunida. Se acercó a mí, me tomó de las manos y me dijo, vas a estar increíble. La música resonaba en el gran salón. Antigua, poderosa. El tipo de música que hablaba de lobos, lunas y magia más antigua que la memoria. Mi señal. Na abrió las puertas y yo entré en mi futuro. El salón se quedó en silencio cuando entré. Todos los ojos se volvieron hacia mí y sentí el peso de su atención como una presión física. Pero mantuve la espalda recta, la cabeza alta y los pasos mesurados y seguros. Silas esperaba al otro extremo, en el estrado elevado, magnífico con su traje negro formal, la corona ya colocada, una sencilla diadema de plata y hierro que de alguna manera le hacía parecer aún más poderoso. Sus ojos encontraron los míos y el vínculo me envolvió como una armadura. Puedes hacerlo, me susurró. Podemos hacerlo juntos. Recorrí sola toda la longitud de la sala, pasando ante cientos de rostros que me observaban, algunos amistosos, los omegas a los que había ayudado, los guerreros de las salas de curación, Mara y Nina, e incluso Gruff Thomas el constructor. Otros hostiles, Viven y sus seguidores, lobos que nunca aceptarían a una reina omega. Otros simplemente curiosos, esperando a ver en qué me convertiría. Subí los escalones hasta el estrado y me planté ante los 5 ancianos que me coronarían. El anciano Matías sostenía la corona de la reina, una delicada pieza de plata con forma de enredaderas en flor, engastadas con piedras lunares que brillaban suavemente a la luz de las velas.
Celeste Thornheart, dijo en voz alta, de modo que su voz llegara a todos los rincones. Has sido elegida por nuestro rey, aceptada por nuestra manada, puesta a prueba por el tiempo y las adversidades. ¿Estás preparada para prestar juramento como reina? Lo estoy. Entonces repite conmigo. Yo, Celeste Thornheart, juro solemnemente servir a esta manada con todo mi corazón, todas mis fuerzas y toda mi sabiduría, liderar con compasión y gobernar con justicia, proteger a los débiles y honrar a los fuertes, estar al lado de mi rey en tiempos de paz y de guerra, dar mi vida si es necesario, por el bien de todos los lobos bajo mi cuidado. Repetí las palabras, con voz firme y clara, y sentí su peso asentarse en mis huesos. Era real, realmente lo estaba haciendo. Entonces, por el poder que me han conferido los antepasados y las antiguas leyes, te coro Reina Celeste Thornheart, luna de los pactos unidos, protectora del reino. Matías colocó la corona sobre mi cabeza y me quedaba perfecta, ni demasiado pesada ni demasiado ligera. Que reines con sabiduría y gracia. La sala estalló en vítores. No fueron universales, pero sí lo suficientemente fuertes y reales. Me volví hacia ellos, mi pueblo, y vi esperanza en muchos rostros. Los omegas se erguían más altos, las madres abrazaban a sus hijos. Incluso algunos guerreros asintieron con aprobación. Silas dio un paso adelante, tomó mi mano y la levantó en alto. Vuestra reina, declaró, con voz llena de orgullo y poder. La reina celeste. Los vítores que siguieron sacudieron las vigas. La fiesta de celebración duró horas. Me senté junto a Silas en la mesa principal, aceptando las felicitaciones de un sinfín de miembros de la manada y dignatarios extranjeros. Algunas eran sinceras, otras claramente forzadas, pero sonreí y les di las gracias a todos. Jacob apareció a mitad del banquete, todavía pálido, pero de pie por sí mismo, con su hermana pequeña Emma agarrada a su mano. Se inclinó torpemente, con las heridas que le hacían rígido el movimiento. Mi reina, dijo, quería darte las gracias por salvarme la vida, por verme cuando su voz se quebró. Cuando pensaba que no era nadie, me levanté, descendí del estrado a pesar del protocolo y tomé sus dos manos y las mías. Nunca fuiste un don nadie, Jacob. Eres un guerrero que lucha por su manada, un hermano que ama a su hermana. Eso te convierte en alguien muy importante. Emma tiró de mi vestido con los ojos muy abiertos. Eres guapa, como una reina de las hadas. Me arrodillé a su altura, ignorando la costosa seda que se llenaba de polvo en el suelo. Gracias, Emma. He oído que te encantan los caballos. ¿Te gustaría visitar los establos reales alguna vez? Quizás ayudar a cuidar los caballos del rey. Su rostro se iluminó como el amanecer. Los ojos de Jacob se llenaron de lágrimas. Ese momento sencillo y perfecto, me pareció más importante que la corona que llevaba en la cabeza. Más tarde, cuando la celebración terminó y los invitados comenzaron a marcharse, Silas me encontró en el balcón con vistas a los terrenos de la manada. La luna llena y brillante colgaba sobre nosotros, proyectando una luz plateada sobre todo lo que tocaba. ¿Te escondes?, preguntó, rodeándome con sus brazos por detrás. Me recosté en su calor, pensando en cómo hacía 3 días no era nadie, era invisible. Y ahora señalé la corona, los terrenos debajo donde los lobos aún celebraban, el futuro que se extendía ante nosotros. Ahora soy responsable de todos ellos. Asustada, aterrorizada, me giré entre sus brazos para mirarlo, pero también emocionada. ¿Está mal? No. Me besó la frente, tierno y dulce. Significa que eres exactamente quien debes ser. Nos quedamos allí, a la luz de la luna. 2 personas rotas que se habían encontrado, que habían aprendido que la fuerza se manifestaba de muchas formas. Pensé en todo lo que me había traído hasta allí. El dolor, el miedo, la decisión de mostrarme en lugar de esconderme. Los cuartos de los Omega, dije de repente. Thomas ha empezado hoy las reparaciones, pero hay mucho más por hacer. Quiero crear un fondo, desviar recursos del exceso de los niveles superiores, asegurarme de que todos los lobos de esta manada tengan una vivienda decente, comida adecuada y acceso a sanadores. Silas se apartó para mirarme, con algo parecido a asombro en los ojos. ¿Quieres reestructurar los recursos de la manada? ¿Es eso demasiado? Sé que molestará a las familias de alto rango, pero es perfecto. Me acarició la cara con la mano, con una sonrisa radiante.
Es exactamente lo que esta manada necesita, lo que yo necesito. Una reina que ve lo que yo no veo, que se preocupa por los lobos que yo he pasado por alto. Lo haremos juntos, dije con firmeza. No puedo luchar como tú, no puedo trazar estrategias como tú, pero puedo ver a las personas que necesitan ayuda. Y juntos podemos construir algo mejor. Juntos, asintió y me besó de nuevo. 3 meses después, me encontraba en ese mismo barrio Omega, que ya no estaba abarrotado y con goteras, sino cálido y reparado, con habitaciones adecuadas y calefacción que funcionaba. Clara sostenía a su bebé mientras sus otros hijos jugaban en la nueva zona común, con risas tan alegres como campanas. Mi reina, dijo, balanceando al bebé en su cadera, has hecho mucho. Nunca lo hubiéramos imaginado. Os merecéis hogares decentes. La interrumpí con suavidad. Todos vosotros. Esto es solo el principio. Y así fue. En 3 meses, había creado el Fondo de Bienestar Omega, había creado un consejo para escuchar las quejas de los lobos de menor rango y había implementado prácticas laborales justas. Los cambios habían causado revuelo entre las familias de alto rango. Viven había liderado la oposición de forma natural, pero Silas se había mantenido firme a mi lado y poco a poco, a regañadientes, la manada había comenzado a cambiar. También había empezado a entrenarme, no en combate. Nunca sería una guerrera, sino en curación, en mediación, en las habilidades que aprovechaban mis puntos fuertes. Meredith me había tomado como aprendiz en las salas de curación. La anciana Thea me enseñó a resolver conflictos. Me estaba convirtiendo en algo nuevo, algo que esta manada nunca había tenido antes. Una reina que lideraba con compasión en lugar de fuerza, que sanaba en lugar de luchar, que veía a los invisibles y les daba voz. Jacob se había recuperado por completo y ahora lideraba una nueva iniciativa, programas de entrenamiento para jóvenes guerreros de familias Omega, dándoles oportunidades que nunca habían tenido. Emma prácticamente vivía en los establos reales. Su alegría era contagiosa mientras cuidaba de los caballos que amaba. Los colmillos sombríos seguían siendo una amenaza en las fronteras, pero las fuerzas de Silas los habían hecho retroceder y Barnabra ahora habían establecido la paz. Él seguía liderando a sus guerreros en la batalla cuando era necesario, pero siempre volvía a casa conmigo. Y cada vez, el vínculo entre nosotros se hacía más fuerte, más profundo, hasta que no podía imaginarme existir sin él. Esa noche lo encontré en nuestras habitaciones, revisando los informes de la frontera. Levantó la vista cuando entré, y su rostro pasó de una concentración severa a una suave bienvenida. ¿Qué tal el barrio Omega?, preguntó, atrayéndome hacia su regazo. Maravilloso. La familia de Clara se está adaptando bien. Me acurruqué contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Silas Eche. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme elegido a mí en lugar de a alguien que te hubiera facilitado las cosas? Se quedó callado un momento, acariciándome el pelo con la mano. Toda elección tiene sus consecuencias. Algunas de las familias de alto rango aún se resisten a tus reformas. La facción de Viven causa problemas. Los dignatarios extranjeros cuestionan por qué el rey Lycan eligió a un Omega. Se me encogió el corazón. Entonces, ¿te arrepientes? No me arrepiento de nada. Me levantó la cara hacia la suya, con sus ojos grises brillando con certeza. Has cambiado esta manada de una forma que yo nunca habría podido. Has dado esperanza a lobos que no la tenían. Me has enseñado que la fuerza no es solo poder. Es compasión, resistencia, el valor de seguir adelante cuando todo está en tu contra. Su pulgar recorrió mi pómulo. Has sanado partes de mí que creía muertas. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Te amo, susurré, con las lágrimas nublándome la vista. Yo te amo más. Me besó suavemente. Mi reina, mi compañera, mi corazón. 6 meses después de la coronación, me encontraba en el mismo balcón donde Silas y yo habíamos hablado aquella noche decisiva, observando cómo se transformaban los terrenos de la manada para el festival de verano. Los niños jugaban, las familias se reunían, los Omega y los nobles se mezclaban libremente de una manera que habría sido impensable hace un año. Los cambios no eran completos, quizás nunca lo serían. Todavía había resistencia, todavía había lobos que pensaban que una reina Omega estaba por debajo de ellos, pero la manada se estaba recuperando, creciendo, convirtiéndose en algo mejor. Silas se unió a mí, deslizando sus brazos alrededor de mi cintura por detrás,
y yo me recosté en su calor. Nos quedamos allí juntos, observando a nuestra manada, a nuestra familia, a nuestro reino. ¿Recuerdas aquella noche? Le pregunté en voz baja. En la ceremonia de apareamiento, cuando me elegiste, cada momento murmuró contra mi cabello. Recuerdo que pensé que parecías querer desaparecer en ese árbol, como si hubieras renunciado a ser vista. Lo había hecho. Me giré en sus brazos para mirarlo, levantando la mano para acariciar su rostro marcado por cicatrices. Pero tú me viste de todos modos. Viste más allá de la omega, más allá del miedo, más allá de todo lo que había usado para esconderme, y me diste la oportunidad de convertirme en algo más. Siempre fuiste algo más, corrigió. Solo te di el espacio para demostrarlo. Entonces lo besé, suave y dulce, lleno de todo lo que habíamos construido juntos. Cuando nos separamos, su frente descansó contra la mía, sus manos acunando mi rostro como si fuera algo precioso. Tengo noticias, susurré. Se apartó, buscando mi expresión. ¿Qué tipo de noticias? Le cogí la mano, la puse sobre mi vientre y vi cómo la comprensión se reflejaba en sus ojos. Asombro, alegría, un amor tan intenso que me dejó sin aliento. ¿Estás segura?, preguntó con voz temblorosa. Meredith lo ha confirmado esta mañana. Vamos a tener un hijo, Silas. Un aire. Se arrodilló, apoyó la cara contra mi vientre y sentí cómo temblaba. Cuando levantó la vista, unas lágrimas le recorrieron las mejillas marcadas por cicatrices. Gracias, susurró. Gracias por decir que sí aquella noche. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para mostrarte tal y como eres. Gracias por amarme. Me arrodillé junto a él. Nuestras frentes se tocaban, nuestras manos se entrelazaban. Gracias por verme, por creer que podía ser más de lo que todos decían que era, por amar las partes rotas de mí. Nunca estuviste rota, dijo con vehemencia. Solo esperabas florecer. Nos quedamos allí mientras se ponía el sol, dos lobos que se habían encontrado en la oscuridad, que habían construido algo hermoso a partir del dolor, el miedo y el valor de intentarlo. La música del festival subía desde abajo, llevando consigo risas, esperanza y el sonido de una manada que se curaba. Pensé en aquella chica que se había escondido contra un árbol, desesperada por ser invisible, segura de que nunca sería suficiente, y deseé poder decirle, tu dulzura no es debilidad, tu compasión no es un fracaso. Las partes de ti que los demás llaman débiles son en realidad tu mayor fortaleza. Y un día un rey te verá de verdad, y todo cambiará. Pensé en mi madre, fallecida hacía ya 10 años, que me había enseñado que la fuerza se manifestaba de muchas formas, que me había mostrado que sobrevivir era una victoria en sí misma. Lo conseguí, mamá, pensé. Dejé de esconderme. Elegí ser vista y me convertí en algo más. Silas me besó de nuevo, con ternura y dominio, y en ese beso saboreé nuestro futuro, criando a nuestro hijo, liderando nuestra manada, construyendo un reino donde todos los lobos importaran, no solo los fuertes, donde los omegas pudieran soñar con ser más, donde la compasión se valorara tanto como la fuerza, donde un omega tímido, que antes se escondía en las sombras, pudiera estar a la luz y brillar. La luna llena y brillante se elevó sobre nosotros, bendiciendo nuestra unión, bendiciendo la vida que crecía dentro de mí, bendiciendo a la manada que lideraríamos juntos. Y por primera vez en toda mi vida, me sentí completamente perfecta. Era Celeste Thornhart, Omega, senadora, reina, compañera de un rey que me vio cuando era invisible, madre del futuro de un reino en transformación. Y finalmente, después de tantos años escondiéndome, era exactamente quien siempre había estado destinada a ser, en casa, completamente amada.